importa, Padre. Mi sabiduría, mi experiencia es nada, Señor. Hoy quiero que nos llenes una vez más. Llena mi familia, Señor. Llena, Dios, ahí cuando estoy preocupado en el trabajo, ahí cuando tengo dificultad en la casa. Espíritu Santo de Dios, lléname. Oh, llénanos, Señor. Llénanos con tu gracia y tu amor. Consuela, Dios, aquel corazón afligido. Restaura aquel corazón herido, Señor. Porque ¿dónde más voy a correr si no es a tus pies, Señor? Qué mejor lugar, Señor, que estar delante de ti. Oh, llena mi vida, Señor. Espíritu de Dios, lléname, Señor. Llena mi vida, llena mi alma, ven y lléname, Señor. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Oh, ven, llénanos una vez más. Llena mi vida. ¿Dónde voy a correr si solo tú tienes palabra de vida? Mi solo tú puedes darnos esa agua alma. que donde no voy a tener sed una vez Llena más. Donde puedo mi fortalecer mi corazón y disfrutar de esa paz que el mundo no y entiende. lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Levantemos la voz y digamos al Rey. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Oh, amado, Espíritu, qué lindo es estar delante de ti. Yo te invito a que aspires la presencia del amado. Ay, qué lindo eres, Dios, que apenas te nombro, que apenas suspiro por ti, vienes delante de mí y me abrazas. Qué lindo eres que jamás me has abandonado, que nos proteges y nos cuidas, Señor. Espíritu de Dios. Gracias, amado, gracias.
Yo te ruego que ahí donde estás puedas hablarle aún al amado. Él es nuestro protector, Él es quien nos guía, Él es quien nos da esperanza para seguir adelante. Sí, Señor. Bendito. Protector hermoso, precioso Salvador, tú nos llenas con tu amor, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, Rey. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, y el débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Y confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy, con poder del Señor. Eres mi protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Eres mi protector y llenas Mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. eres mi protector y llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti. El débil dirá: fuerte soy,
y con poder del Señor confiaré en ti. ¿Y dónde más podemos correr? Delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles, Señor, porque tú nunca vas a dejar desamparado a tus hijos. Gracias, Señor. Confiaré en ti. ¿A quién más iremos si no es a nuestro Señor? Bien, hermanos, de verdad que el día de hoy es un día alegre. Demos gracias al Señor primero por estar acá, ¿o no? Para aprender más de Él, para compartir más de su palabra, mientras nuestros pequeños van a sus clases habituales con nuestros maestros. El día de hoy estaremos con nuestro pastor Johnny, con la palabra que vivifica, palabra que llena nuestra lámpara. Cuidado que como las vírgenes nuestra lámpara esté a medio llenar, pues roguemos al Señor que Él nos las llene totalmente. Bueno, hay tantas cosas para decir el día de hoy, pero siéntense, amados hermanos, los que están esperando todavía. Gracias, amados. Bien, pastor Johnny, le dejo y que la palabra del Señor nos vivifique. Amén. Amén, queridos hermanos. Voy a leer esta parte de la Biblia con ustedes, por favor, ¿me escuchan? En 2 Crónicas 7:14 la palabra dice así: y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busque y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país, dice la palabra. ¿Y dónde están, por favor? Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre amado, gracias porque tu amor es tan grande, Señor. Gracias porque nos traes a tu casa, nos proteges en la semana, Padre amado, y solo te podemos decir gracias, Señor. Y en esta mañana, Padre amado, queremos entregar la palabra, Dios amado, para que tú puedas nutrir nuestras vidas, Dios amado, que nos puedas enseñar, Dios, y puedas guiarnos en todo momento, Padre amado. Gracias te damos, Dios amado, en este momento. Entregamos la palabra, Señor, y la vida de mis hermanos y de los hermanos que están por llegar, Dios amado, en tu nombre, amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. 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 Algunos creo que no han desayunado, como yo. El título de la palabra de hoy, pensaba un título después de toda la palabra todo lo que estaba leyendo en esta semana. Y lo hemos denominado humildad y soberbia. Vamos a aprender muchas cosas que en verdad me han llamado la atención a mí. Esta imagen la hemos tenido este tiempo, ¿no, hermanos? Sí, ¿no? Los paseños levanten la mano y digan: sí, yo estaba ahí. O yo estaba mirando por la tele. Esta semana o este tiempo o este mes, en todo caso, ha sido un tiempo o un momento, son momentos especiales, ¿verdad? Donde vemos muchas cosas en nuestra ciudad, muchas cosas en nuestro país, y Dios manda la palabra. Les comento que el anterior fin de semana, no sé por qué razones, pero me topé con personas donde hubo conversas en relación a lo que está sucediendo, ¿no? No sabían que yo era pastor, pero me decían, ay, y se quejaban. Y me decían, pero si fuese así. Y hasta decían, ¿y dónde están los cristianos? Decía. Casi le digo, presente. Y en algunos comentarios que me llamaba la atención de esas señoras me decía: todo lo que pasa en nuestro país está loco, decía. Y hacían alusión a algo bien bonito, o bueno, algo que me ha llamado la atención, y me decían, ¿sabe? Me decía, yo lo conocía a varios de esos líderes
que no era nada antes, dice. ¿Le conoce a ese ahora el que está llevando la batuta de los Malcus? Yo lo conozco. Lo ve a Evo Morales, dice. No, pues yo he visto sus inicios, dice. Y me dice, ay, no sabe cómo le ha cambiado la vida todos estos años. Cómo le ha cambiado la vida el tener un estatus alto. ¿Cómo le cambió la vida ser presidente? ¿Y cómo le cambia la vida a todos los demás ser dirigente? Y me decía, pero no eran ellos así. Y ahí me recordaba una frase donde decía, no es como empiezas, sino como terminas. Ahora en el trajín de todo eso, las señoras, más señores que señores, no sé por qué. Y las señoras digo porque no eran de la iglesia, son externas y he tenido la alegría de poder compartir con ellas. Y me decían, pero ¿cómo es la situación? ¿Y saben qué dice? Yo prefiero estar donde estoy, así no voy a cambiar. Tal vez nomás viene dinero a mi vida y me voy a empezar a cambiar. Y me topé con muchas partes en la Biblia y leí algunas cosas. Y esta palabra es una palabra tan fuerte y llamativa a la vez que llega a nuestras vidas. Y en 2 Crónicas 7:14 la palabra dice, y si mi pueblo, que lleva mi nombre, dice Dios, ¿no? ¿Qué dice? Se humilla. ¿Qué sigue lo siguiente? Ora. ¿Qué sigue después? Busca. Si ustedes ven, son 3 palabras relativamente fuertes, ¿no? Ahora, haciendo una antesala de todo lo que les voy a decir, ¿cuántas personas estarán haciendo eso en este tiempo? Humillarse, orar y buscar. Si hacemos un porcentaje de un 100%, ¿cuántas personas ustedes creen que hacen eso? ¿O cumplen eso? Ya sean cristianos o no cristianos. ¿Saben por qué les digo ya sean cristianos o no cristianos? Porque cuando tú no eres convertido, mismo así cuando estás en momentos difíciles, querido hermano, tú te humillas. No hay otra persona donde puedes acudir, por más que no seas cristiano. ¿Y qué dices? Señor, le dices, ¿no? Pero me he encontrado algo más. He empezado a desempolvar algunos instrumentos que hace años me dio Dios. Y es en una de esas, cuando yo fui parte de un grupo de jóvenes misioneros, me regalaron una Biblia en portugués cuando estaba en Brasil. Y saqué esta parte y empecé a buscar algunas cosas de significado. Si ustedes ven, que es diferente. No se los voy a leer porque ya me olvidé tantos años. Pero mire, quiero irme a esta palabra. Dice sararei. En otras versiones de la Biblia, en la Reina Valera, dice sanaré, ¿no? Pero ese sanaré, en el entendido, había sido solo curar. Pero esta palabra sararé en la Biblia en portugués, ¿saben qué significa? Limpiar, restaurar, curar una enfermedad, virus. Pero ¿saben por qué me ha llamado la atención? Porque dice curar una enfermedad. La pregunta que me hacían esta semana es, ¿y qué enfermedad? Y miraba a los marchistas y decían, ellos no están enfermos, para azotar están bien sanitos. No, ellos no están enfermos. Difícil. Sino con qué fuerza pueden arrojar piedras a los autos, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Con qué fuerzas pueden sacar la llanta, no? Difícil, ¿no? ¿Y con qué fuerzas pueden detenerme en plena... no es queja, ¿no? Perdón, hermanos. Pero uno dice, no, ¿qué enfermedad? Y yo le decía, ¿qué enfermedad? Señor, le decía, ¿qué enfermedad me estás diciendo? Pero la palabra dice, no, y si mi pueblo, el pueblo que llama... O sea, está hablando de todo el pueblo en sí, o sea, de todo el país, en otras palabras. ¿Qué es lo que está faltando en este tiempo? Dios, en lo primero que dice Dios, dice, humillarse, orar y buscar. Eso es lo que está faltando en este tiempo en el pueblo de Bolivia.
Nada sería eso, dice, y dejar su mala conducta. Uy, hasta aquí está fuerte, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto esta imagen en todas las teles, en presencia y todo lo demás? ¿Han visto? Sí, ¿no ve? Un jovencito se le acercaba a los marchistas y dice, ¿qué quieres? No había ni cómo mirarles a los marchistas, hermano. Uno que es caminante, errante todos los días y va pasando los bloqueos, ve todo eso. Pero qué complicado es poder ver esa cara y tú estás... No hay cómo no hacer eso, ¿no? Ojo por ojo, dice, ¿no? Si me grita, ¿qué hago yo? Me ha costado no gritarles. Casi les mando donde el Evo, pero me ha costado, hermanos. Pero se veía esta imagen y Dios dice, si mi pueblo se humillare. ¿Me creerán que yo tampoco entendía esa partecita? Y por eso he tenido que buscar y a veces cuando preparamos la palabra buscamos una Biblia, otra versión y hasta que llegara al fondo y ahí es un tópico donde me encontré en esa Biblia en portugués y decía, y ahí he dicho, pero ¿y qué enfermedad, Señor? O sea, no veo enfermos aquí. Y estamos ahí donde pasamos en Santiago 4:1-2, mira lo que dice la palabra. Dice la palabra, dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Y es una pregunta como tal que hace Dios, ¿no? Dice, ¿no? Pues de los malos deseos que siempre están luchando. ¿En dónde dice? En su interior. Relativamente, si hasta aquí viésemos algo tremendo, ¿qué dice Dios? Ustedes tienen algo dentro de ustedes. ¿Qué dice? ¿Sí, no ve? ¿Qué dice? Malos deseos. Y dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. ¿Qué más dice? Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, ¿qué dicen? Luchan y hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. La última parte está sencilla de poder aprender, ¿no? Dice, Dios dice, solo me tienes que pedir. Claro, efectivamente, los evangelios dicen algo lindo, ¿no? Pedime y te voy a dar. Búscame y me vas a encontrar, dice, ¿no? Efectivamente Dios dice algo bien cierto. Pero dice, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Mira, esta otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no? ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Nadie ha dicho amén. ¿Ves? Están deseando lo que no tienen, hermanos. Entonces traman, ¿qué dice? Traman. Hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esta versión de la Biblia es una versión más bonita, ¿no? Pero mira lo que dice, son dos partes bien diferentes, ¿no? Pero si ustedes ven, querido hermano, hace alusión a algo bien fuerte que dice, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Recuerdo la palabra del pastor Hugo que cuando vino habló de los niños y cuando crecen y él decía, ¿no? Uy, los niños desde pequeños, ¿qué son? Decía pastor, ¿se acuerdan? Perversos. Desde que nacen son perversos, decía el pastor, ¿no? Y ese ratito he visto a varias mamás que decían, no, a mi hijo no le vas a decir eso. Pero es verdad, hermano. Naces con eso y desde pequeño, desde que somos recién nacidos, puedes ver muchas cosas. Tengo una bebé en mi casita, gracias a Dios. Dios ha hecho su milagro en este tiempo. En verdad soy muy agradecido por Dios porque pasamos momentos muy difíciles con mi esposita por muchas razones, X razones, donde mi esposita estaba así, pero Dios tuvo la última palabra. Y mi bebé y mi esposa están en mi casa recuperándose. Pero tengo una bebé de 2 semanas y media. ¿Y saben cómo es esa bebé? No, de las leches ya está. ¿Le quieres dar leche? Ya no quiero, dice, ya se mueve la. Es una bebé de 2 semanas y media, hermano.
Y tú dices, ¿no? ¿Nacen con eso? Sí, Pastor Hugo, tenías razón. En su cabeza los bebés, pues está pues tantas cosas. Y recuerdo que uno de los doctores decía, no, este bebé va a ser operada antes de la vesícula. Pero mira lo que quiero enseñarles, hermano querido. Deseo, la palabra deseo como tal, dice que significa que es interés que una persona tiene por conseguir la posesión o cosa que una persona desea. Es un deseo. Pero no solo dice deseo, Santiago, dice envidia. ¿Qué quiere decir envidia? Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Ahí ya se incrementa algo más, hacer. Ya no es solo un deseo, es hacer más. Y ahí empiezan las maquinaciones. ¿Qué más dice? Lucha. Ahí empieza algo más, querido hermano. Dice, ¿no? Emplear la fuerza u otros medios, armas, engaños, en un enfrentamiento violento contra otra persona. Y Santiago dice algo bien fuerte y dice, ¿no? Estas tres palabras están siendo utilizadas o están llegando a muchas personas que están sintiendo todo eso. Dígame o no si este tiempo no ha sido así. Y muchas personas, en verdad que muchas personas dicen, ¿y dónde están los cristianos? ¿Y dónde están? Dice, ¿no? Y nosotros respondemos orando por nuestro país. Y sabes, querido hermano, la palabra de Santiago dice, no, esto es lo que está sucediendo en este tiempo en nuestro país, en nuestro departamento. Esto es, y la palabra por eso en la antesala decía Dios, y si se humillara en mi pueblo. Querido hermano, les voy a mostrar una foto que he querido, no me he aguantado para no ponerla, pero he dicho no, tienen que verla. Estos personajes a mí este tiempo me han díganme si ustedes no. Estoy mirando sus caras. Díganme si este tiempo, tanto estos personajes como los mineros, ¿qué es lo que tenían? Si tú le decías a estos personajes, por favor, déjame pasar, tengo que ir al hospital, por favor. ¿Saben qué me han respondido? ¿Para qué se enferma? Está en el hospital, va a estar bien, me decían. ¿Saben qué sentido es ese rato? Señor, tráeme un avión porque si no los voy a derrumbar ahorita. Y algo que me hacías recordar estos personajes era lo que me decía las señoras la anterior semana. Ay, cómo han cambiado esas personas. Mi pregunta es, ¿cómo uno puede cambiar? ¿Tú puedes cambiar? Tendrías que cambiarlo bien, ¿no? Dios dice que si estamos en su camino tenemos que cambiar. ¿Qué decimos? Nueva criatura somos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿no ve? Pero si hacemos un breve, ¿cuál breve? Vamos a hablar harto. Si hacemos un detalle mayor a los personajes que están haciendo muchas cosas en nuestra ciudad o en el país, ¿qué sentimientos tendrán ellos? ¿Qué sentimientos tendrán? En Santiago decíamos que había deseo, había envidia, había lucha, ¿no ve? ¿Cierto? ¿Qué es lo que estos personajes tienen en este tiempo? Si ustedes me pueden decir. Ambición, envidia, claro, ¿no? Tú puedes escuchar, ¿has escuchado esa frase donde ellos decían que se vaya el paz, que nos deje gobernar a nosotros, mejor vamos a gobernar? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? Yo he escuchado harto. Hasta he escuchado que decían, déjenos gobernar a los morenos, que somos nosotros. Ustedes los caras, me decían a mí. Yo me miraba en el espejo, ¿y dónde caras? Soy morenito igual que ellos, ¿dónde? Y tú dices eso, pero en el interior de ellos, ¿qué había? Deseo, envidia. O sea, era para que pareciera que eran unos niños pequeños que no les han dado algo y que decían, quiero. Y no escuchaban. Es por esa razón
que me he empezado a enfrascar en la palabra, y la palabra es la que nos enseña. Perdones por ese detalle, hermanos. Antes de eso, algo que les faltaba a los personajes en los que estamos hablando, ¿qué era? ¿Qué decía la primera parte de Crónicas? Decía, si se humillare mi pueblo. ¿Qué quiere decir humillar? Bajar la cabeza. ¿Qué más, hermanos? A ver. ¿Qué más? Considerarse menos, dejar el orgullo. Son otras cosas que entendemos por humillarse, ¿no? ¿No? Someterse, en otras palabras, ¿no? Díganme si ustedes, estos personajes, entendían esa palabra humillar, ¿no? ¿Y saben por qué es? Porque Dios dice, están pues con eso. Ya sea ustedes y ellos están. Y nosotros mismos estamos en una guerra personal a veces, ¿no? Que tenemos que vencer lo que tenemos dentro de nosotros. Pero los personajes aquí y los que están afectando a nuestro país, ¿qué tenían? Todo eso. Si tú les decías algo, ellos te refutaban con otra cosa, ¿no? Si les dices, son cosas fuertes. Mira lo que dice Proverbios 16, 18, 19, dice, ¿no? Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice. Soberbios. Amados hermanos, ¿tendremos soberbia dentro de nosotros? No bajen la cabeza, solo díganme sí. Sí, porque dice que está dentro de nosotros, y nosotros tenemos esa lucha donde la estamos ganando, y Dios está ahí, está haciendo con que eso no salga, porque si nosotros entendemos qué es la palabra humillarse, ¿no? Entendemos y sabemos que esa palabra humillarse, ¿no? Pero ¿qué significa soberbia? La soberbia como tal dice que es un sentimiento de superioridad y una actitud de altivez, donde la persona exagera sus propias cualidades y menosprecia a los demás. ¿Qué más dice? Dice que esa persona que tiene soberbia dentro de él, dice que necesita sentirse superior a toda costa. Y le cuesta cuestionarse a sí misma, dice. ¿Qué dice? Siempre tiene la razón. Y se vuelven agresivos. ¿Qué más? Aunque se percibe que es como una señal de grandeza, la psicología la entiende como un mecanismo de defensa. Suelen nacer de inseguridades profundas o una autoestima frágil, utilizándose como un escudo para evitar mostrar vulnerabilidad o ser lastimado. ¿Qué más? Dice, la soberbia es un estado mental y emocional porque su origen anatómico principal radica ¿dónde? En el cerebro, específicamente en áreas relacionadas con la autoconciencia, la empatía y las respuestas de protección. Aquí he empezado a decir, ahora sí te entiendo, Señor. Dice que la soberbia a menudo se considera como una enfermedad del alma, o un comportamiento profundamente destructivo que suele enmascarar inseguridades, miedos, y en casos extremos puede ser síntoma de un trastorno de personalidad. ¿Se recuerdan qué significaba en la versión en portugués? Pero lo final, ¿qué decía? Enfermedad, y decía virus. Les digo algo, yo soy del ramo de salud, pero en ningún momento me han explicado que la soberbia era una enfermedad, hasta poderlo aprender. Y la palabra dice, muy bueno, el detalle como tal dice que la soberbia es una enfermedad del alma. Si hasta aquí, ¿qué hacemos, querido hermano? ¿Cuántos estarán enfermos en este tiempo? ¿Cuántos estamos enfermos en este tiempo? Con razón Dios dice, ¿no? En Crónicas, y les
sanaré de esa enfermedad, de ese virus que les está afectando. Pero lo único que pide, ¿sabes qué es lo que Dios dice? Si se humilla mi pueblo, si me busca. Y efectivamente dice que esta soberbia está dentro de nosotros. Difícilmente un cristiano va a decir, no, he revisado algunas estadísticas de algunas iglesias de otros lados. ¿Saben, querido hermano? Está llegando a un porcentaje alto las demandas donde se ven a cristianos o pastores en este caso que están empezando a enaltecerse. O sea, en otras palabras, ¿saben qué es? ¿Qué dicen? No, yo soy cristiano. ¿Saben en qué me he encontrado en internet? Donde personas o cristianos decían, yo soy cristiano, tú te vas a morir, yo no. Lo utilizan a Dios a veces, le dicen, no, a mí Dios me va a salvar, a vos no, vos eres pecador. ¿Qué está haciendo ese cristiano, hermano? ¿Qué enfermedad tiene ese cristiano? No dice, yo voy a orar por ti, querido hermano. No dice, no, yo me salvo, tú no. A mí me bendice Dios, a ti no. Y todavía miran los pecados de los demás y no, uy, tantos pecados que vos tienes, uy, arrepiéntete, pecador. Un cristiano le dice eso. Y he visto videos en donde asombrosamente digo, Señor. Y en verdad, esta enfermedad de la soberbia, enfermedad como tal, ¿sabes, querido hermano? Afecta. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Dice cuando alguien ya está empezando a tener superioridad, actitud de altivez, exagera en sus propias cualidades. ¿Cómo será, no, esa persona? Por eso, mil disculpas que reitero una vez más este tiempo. ¿Por qué quiero hacer? Porque este tiempo mismo he estado orando por estos personajes, los mágicos, los mineros, y decía, Señor, ¿cómo puede un chicote poder ser... puede darles el poder tremendo para decir, me tienes que hacer caso, si no te chicoteo. Esto es, ¿saben qué decían? Esto es pues ley. O como dicen los mineros, no cualquiera puede utilizar este casco. Pero hay personajes así, querido hermano. En el lado cristiano hay personajes así también, sí. O sea, yo me he topado y me he asombrado mucho al revisar videos y algunos prescritos de los cristianos, y mismo ya está viendo demandas contra pastores. No sé si lo han visto. Y uno dice, ¿y pero por qué? Porque en un dado momento se le empieza a subir los humos, en otras palabras, ¿no? Nadie está libre de eso. ¿Se imaginan? No sé si en alguna oportunidad, gracias a Dios, no tenemos eso aquí, pero en algún momento, varias ocasiones, Pastor David contaban y decían, hay varios ministerios que cuando les invitas a un matrimonio, a otra cuestión, ¿qué dicen ellos? Allá, grande local, no sé si estoy equivocado, pastor. Empiezan a escoger, ¿no ve? Es grande local, hay esto, que me van a dar comida. Y son ministerios cristianos. Y ahí empieza a decir, yo tengo este estatus. ¿Sabes, querido hermano? Qué sorpresa yo me he llevado al enterarme que eso, lo que dice Proverbios, dice, antes del quebrar. Por eso Proverbios debe decir, ¿no? Antes de que tú te quiebres ante mí, antes que te humilles, ¿qué es lo que está? Dice, tu soberbia. Y en ese momento ni siquiera Dios les dice, ¿no? Ni siquiera te recuerdas de dónde yo te he sacado. Y es algo fuerte, ¿no? Olvidarse de dónde Dios nos ha sacado es algo bien fuerte, hermanos. Ay, Dios no quiera que podamos pasar esa etapa. Pero Proverbios como tal dice, la soberbia es una enfermedad.
Por eso les digo, hermanos, y reitero una vez más, la sorpresa que yo me he llevado mismo. Imagínense, si soy de salud y decía, nunca lo había visto así. Nunca lo he visto en el lado de salud decir que esa soberbia como tal era una enfermedad. Y efectivamente dicen, ¿no? ¿Tu conducta cambia? Sí, cambia. Efectivamente cambia. Uy, qué tremendo, ¿no? Y sabes, querido hermano, en la Biblia me he topado, o sea, yo decía, Señor, y se buscaba y decía, Señor, yo creo que esa enfermedad de la soberbia debe ser para los que no asisten a la iglesia, para que no son convertidos en ti. Y me decía, no, no es así. Hay muchos personajes en la Biblia que en un dado momento, cuando yo les he empezado a dar algo a ellos han empezado a caminar y caminar, y en un cierto momento, cuando ya estaban caminando, han querido coser. Y al coser, se han olvidado de caminar. Voy a hablarles de este personaje. Mira lo que dice 1 Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un recipiente con aceite y derramándole sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: el Señor te consagra hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. En esta primera antesala vemos un personaje de la Biblia como Saúl, que al igual que a todos nosotros en su momento, Dios llega a nuestra vida y ¿qué nos dice Dios? Yo te escojo. Yo te escojo para que tú me sirvas. Y en ese momento es donde Dios le dice: yo no quiero que cumplas tus deseos, yo quiero que cumplas mis mandatos. Yo no quiero que vayas a cumplir lo que tú quieres, yo quiero que cumplas mis propósitos. Y Dios le empieza a escoger. ¿Cuántas veces, en cuántas oportunidades a usted Dios le ha dicho así: yo te he escogido para esto? La palabra como tal también ha llegado como líder a mí y me decía: te he puesto en este lugar, nunca te olvides de donde yo te he traído. Y sabes, dice que la primera parte, ¿se recuerdan de lo que les dije al principio? A veces no es como empiezas, sino es como terminas. Y el empiezo de Saúl, ¿cómo era? Era un hombre alto, apuesto, pero al principio dicen, ¿no? Se mostró humilde, tímido. ¿Qué más dice? Y se hace asumir el poder, ¿no? O sea, con miedo. Decía, ¿y si yo fallo? Esta es la pregunta también para algunos líderes nuevos. Les digan, ¿no? Y cuando les eligen como líder ustedes, o como maestros, o para que funjan una función en la iglesia, si les, por favor, podrían ayudar ustedes, ¿qué dicen? ¿Y si lo hago mal? Y el inicio como tal de Saúl, si ustedes lo ven, queridos hermanos, era un inicio bien bonito. Decía: Señor, tengo miedo, pero porque tú me lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. ¿Había soberbia en Saúl? ¿Ahí? No había soberbia. Por eso les cuento ese detalle de las conversaciones que tuve el anterior fin de semana con esas señoras. Y ellos me decían: no eran así. No eran así. Y hasta me decía: yo lo he conocido con abarquitas, así caminaba. No era así. Y una de ellas decía: ahora ni me reconoce. Dice: porque es líder. No me reconoce. Y la palabra ahí era: no era así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? Dice que cuando Saúl, Dios lo escogió, le dijo: tú vas a ser mi rey, vas a hacer esto. Y dice que a Saúl le dio mucha fuerza para librarse de... Tremendo la historia de Saúl.
libro guerras, triunfos y todo lo demás. Pero en una cierta etapa del caminar de Saúl pasó algo. Pasó algo tremendo. Mira lo que dice 1 Samuel 13, 9, 13. Dice: entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Entonces salió para recibirlo y saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho esto? ¿Saben por qué pasó esto? En sí, el detalle de los holocaustos, las ofrendas como tal, ¿quiénes eran los encargados? Si ustedes recuerdan, hermanos, los sacerdotes. Y en cada momento cuando Saúl tenía que hacer algo, tenía que venir y llamarle al sacerdote, en este caso a Samuel, para que haga su ofrenda y le diga: Dios está contigo, tienes que ir a triunfar. Y lo mandaba así. Pero en esta circunstancia, en este detalle como tal, ¿sabes? En este relato como tal, ¿sabes qué pasa con Saúl? Dice: ¿y por qué no llega Samuel? Si ya es tarde y yo ya tengo que ir a la guerra. ¿Y saben qué pasa con Saúl? Empieza a impacientarse. Y como tal, queridos hermanos, todos nosotros estamos en la vida como tal, directa a tomar muchas decisiones. A veces las decisiones son malas. A veces las decisiones no son consultadas con Dios. ¿Y sabes qué pasa? En ese momento el rey Saúl se olvida de algo bien importante: preguntarle a Dios. Y ahí es donde empieza a haber muchas cosas. Pero él no va pues no va a decirle a Samuel: perdón. Es que no dice perdón. No dice perdón. Y luego he buscado en otra versión, no dice perdón. Ay, no, nos están atacando. No, perdón, ya estoy traumado con esto, hermanos. No dice, Saúl no dice eso. ¿Saben lo que le dice al sacerdote Samuel? ¿Qué le dice? Pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal. Empieza a justificarse, ¿no? Tú te has atrasado, Samuel. Ellos ya estaban a punto de atacarme, por eso he ofrecido holocaustos. Por eso yo he empezado a hacer la ofrenda. Y hay algo que Samuel le dice, algo bien importante, y le dice: ¿no? ¿Por qué has hecho eso? Si parafraseamos, querido hermano, ¿qué le estaba diciendo Samuel? ¿Por qué has cambiado? Tú siempre me esperabas. ¿Por qué has cambiado? Tú siempre me preguntabas: ¿por qué has cambiado? ¿Por qué te has vuelto impaciente? ¿Por qué no has hecho lo primero? Tú sabías que iba a venir. ¿Por qué te desesperas? En muchas partes de nuestra vida, queridos hermanos, vamos a estar sometidos a muchas circunstancias tal vez feas, problemas, discusiones, no sé. Pero en esas circunstancias nosotros le vamos a decir: Señor, por favor, ayúdame. Y tú no vas a ver que Dios viene con su respuesta. ¿Qué haces tú? ¿Te adelantas o tomas una decisión? ¿O lo sigues esperando? ¿Qué te gana? Leyendo algunos libros, decían que los allegados a Saúl le decían: pero Saúl, si tú eres rey, ¿por qué tú no haces eso? Tú eres rey. Tú podrías hacer eso. Y ahí es donde Saúl: claro, yo soy rey, yo estoy aquí arriba. No, claro, el sacerdote está debajo de mí, yo puedo hacer eso. Y ahí es donde empieza a cometer errores. Dice que el rey Saúl cometió errores graves marcados por la desobediencia, la impaciencia, el orgullo. ¿Y saben qué es otro de los significados de humillarse? ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Vencer al orgullo.
Y dice, ¿no? Sus faltas principales fueron usurpar funciones sacerdotales, ofrecer holocausto sin autorización, pernorar la vida. O sea, si tú lo lees, la parte de Samuel, tú vas a ver todo un sinfín de cosas que Saúl hacía. Y también había órdenes que Dios le daba. Y le decía, Saúl, vas a hacer esto. Saúl, vas a hacer lo otro. Saúl, y cuando iban a luchar con los amalecitas, Dios le ha dado una orden principal a Saúl. Pero pero si ustedes me van a acompañar en esto, ¿Saúl lo cumplió la orden? ¿Como tal? No. Y al final Dios le decía, no te vas a llevar nada. ¿Qué hacía Saúl? Se lo ha llevado. Y en algún momento, mira lo que pasa, y esto está en este libro de Samuel, cuando Dios no le hacía caso, o cuando Saúl pensó que Dios no le hacía caso, ¿sabes qué pasa? En la desesperación, podríamos decirlo, ¿saben qué hace Saúl? Dice, si Dios no me va a responder, entonces, uy, ¿cuántas veces, no? Los libros dicen, no, personas le decían a Saúl que acuda a otro lado. Y ahí es donde dice que Saúl dice que va donde una divina. ¿Saben a quién le preguntan? Saúl no le pregunta a Dios, ¿a quién le pregunta? A la divina. Le dice, ¿estoy haciendo bien? Claro que la divina le ha dicho sí, ¿no ve? ¿No? Me comentaron. Dice que cuando vas a una divina, dice primero plata, después te digo lo que quieres. Pero dice que Saúl comete otro error grande y le dice y busca a una divina y le dice, ¿me puedes guiar? ¿Error? Sí. Cuando nosotros no somos respondidos por Dios, así lo tomaremos, nos cansamos y buscamos a otra persona. ¿O esperamos? Y a mí me llega el relato de Job, ¿no? ¿Recuerdan el Job cómo estaba? Y cuando estaba en los peores momentos, Job con su enfermedad y todo lo demás, ahí hasta su esposa viene y le dice, no, pero maldecí de una vez. ¿Qué estás haciendo? Job hace algo lindo, ¿no? ¿Qué dice él? No voy a hacer eso. No me interesa morirme, pero no voy a hacer eso. Y sabes, querido hermano, reitero esa frase, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Quieren saber cómo ha terminado Saúl? Ya lo saben, ¿no? ¿Quieren recordar cómo terminó Saúl? Sí, digan pues presente. Mira lo que dice 1 Samuel 31, 2, 4, dice, ¿no? Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl. Persecución. ¿Qué es lo que pasa? Adelantamos todos los relatos de la Biblia y en una parte final de la vida de Saúl hay algo importante. Ahí es donde Dios ya no está con Saúl. Ahí es donde Dios deja a Saúl. Deja de haber bendiciones, deja de haber cobertura, deja de haber milagros. Solo por un hecho que Saúl ha hecho, ¿qué es? No hacer caso, ser desobediente y empezar que esa enfermedad que era soberbia llega a su vida. Y la soberbia dice que ya estaba en Saúl, era el rey, era el todopoderoso y todo lo demás. Pero ahí es donde Dios le dice, me da vergüenza haberte escogido. ¿Cómo te he llegado a escoger? Y le quita su mano. Bueno, su mano no, le quita su bendición, hermanos. Y mira lo que dice. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl. ¿Y de quién más? De sus hijos. ¿Y mataron a quién? A Jonatán y a Abinadab y el Malquisur. ¿Qué dice después? Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl. Y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. El relato es un relato muy fuerte. ¿Sabes por qué, querido hermano?
ya siendo yo padre, pienso y digo, ¿no? Toda decisión mía, ¿a quién más va a afectar? A mis hijos. La palabra me dice que sí, tengo que tener mucha sabiduría para decidir. Y como papá más. Porque si yo decido mal, ¿quiénes también podrían pagar? Mis hijos. Y eso como soltero, como joven, no lo tenía en cuenta. Yo decía, tengo todo, mi papá me da todo y feliz. Soy cristiano, me viajo donde quiera, feliz, ¿no? Pero como papá uno ya siente muchas cosas. Y mira lo que pasa. El final de Saúl es algo tremendo, hermanos. Dice que cuando ya empieza a tener miedo, en el verso 4, mira lo que dice. Por lo tanto, le dijo a su ayudante de armas, ¿saben qué le dice? Saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Y dice, pero su ayudante no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. ¿Qué hubo ahí? El miedo la ha corrompido tanto, querido hermano, que él se ha suicidado. Esto es un suicidio, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Esto es un suicidio. Agarro la espada y ¡zas! Que me meto. ¿Cuándo tú puedes hacer eso? Cuando ya no ves algo, ya no ves algo bueno, ya estás en la última parte. Creo que los papás van a entender eso, ¿no? Cuando no tienes nada, en algún momento estás desesperado y ya no sabes qué hacer y tus hijos están detrás llorando, ¿qué tú haces? Recuerdo que una frase de mi mamá decía, cuando ya no teníamos nada, yo recuerdo que decía, Señor, llévame a mí y a mis hijos, prefiero que me mates y me lleves con mis hijos, decía. Y yo no entendía, hermano. ¿Verdad? No, que no entendía. Ahora sí yo lo empiezo a entender ya como ya soy papá. Ahora sí yo lo entiendo, porque un papá cuando está con los problemas tremendos y ya no ve solución, ¿sabes lo que él ve ya? Mejor me voy. ¿Cómo hubiese cambiado la vida de Saúl, querido hermano, si hubiese tomado buenas decisiones? ¿Cómo hubiese cambiado la vida de Saúl si hubiese escuchado lo que le habían dicho? ¿Y saben qué pasó? Por eso en esta parte de la Biblia en portugués, esta palabra Sarai a mí me ha llamado harto la atención cuando lo he leído, porque decía enfermedad, virus decía. Esa enfermedad como tal, como es la soberbia, ya estaba en el pensamiento o en la vida de Saúl. Por esa razón no pensaba otras cosas. O sea, la soberbia se le había subido por completo, hermano. Por eso les comento esos detalles de algunos relatos o bueno, de algunos comentarios de Facebook o de Google, donde buscaba cristianos que habían hecho algunas cosas y ahí aparecía pastores que solo querían esto, cristianos y empezaban a subir su soberbia. Difícil, ¿no? ¿Les gusta cómo terminó Saúl? Y era un hijo de Dios, líder, escogido por Dios. Me he encontrado con esta semana he empezado a rebuscar algunas cosas. ¿Conocen este monte, esta montaña? Es muy conocida, es el Everest. No es el Illimani, es el Everest. Me ha llamado tanto la atención muchas cosas de esto y algunos relatos. ¿Y saben por qué?
Porque dice que el Monte Everest es la montaña más alta de la Tierra con una altitud oficial de 8.849 metros sobre el nivel del mar. Alto, ¿no? Y en unos libros dicen que muchos querían escalar. Alpinistas habían hecho todo el esfuerzo para poder subir y ser el primero en subir hasta ahí. Era una montaña alta. Es una montaña alta, perdón. Y todos, o sea, tenían la finalidad de subir. Y sabes, querido hermano, revisé la historia de varios alpinistas que habían intentado y ¿saben qué me he encontrado? Que aunque muchos de esos alpinistas dice que ya estaban a punto de llegar hasta el Everest. Y se dice que cuando estaban casi en la parte final, ellos empiezan a alegrarse por completo. Pero después dice que al ser tan alto, dice que son vientos fuertes, frío tremendo, está fuerte, dice. Y empezaban a caer uno tras otro, uno tras otro. Dice que hay un alpinista, si no me equivoco, Edmund Hillary, que es uno de los primeros que ha empezado a subir. Y saben que a él le preguntan y le hacen una entrevista y le dicen, ¿no? ¿Y cómo tú has llegado a subir? Si nadie ha podido. Y él empieza a decir, ¿sabes lo que yo he hecho? Dice, cuando yo subía con ellos, pero una parte yo me quedaba. Y veía como todos los demás alpinistas venían y estaban a punto de llegar y estaban alegres y saltaban y el viento les botaba. Y ya todos eran tempestades tan fuertes, es que estaban arriba, dice. Y él dice, pero yo me he dado cuenta que como el viento es tan fuerte, hay tantas circunstancias difíciles allá arriba, yo me he dado cuenta que es más fácil hacerlo en otras circunstancias, dice. Y él dice que empieza a subir con su equipo, y había subido con su equipo, y dice que en la última parte, dice que sus colaboradores le dicen, ya estamos cerca, y empiezan a saltar, y él les dice, no, la última parte vamos a subirla de rodillas. Y todos se asombran y le dicen, ¿por qué de rodillas? Y les dice ellos, porque si tú te paras, el viento es fuerte, la tempestad te va a derrumbar. Y la única manera de subir hasta ahí es de rodillas. Y él es uno de los que ha subido al Monte Everest. Y él con mucha humildad cuenta eso. Y él dice, ¿no? Y le pregunta, ¿y eso? ¿Y cómo lo has descubierto? Lo he visto. Y hasta ahora yo les enseño a todos los que quieren subir el secreto. Y ahí es uno de los versos que él dice, ¿no? Porque de rodillas nadie se cae. Porque en lo más alto donde tú estés, es mejor estar de rodillas que estar erguido, que tu soberbia te suba. Es mejor, dice. Es mejor, dice él. A mí no me interesa volver a subir, pero de rodillas voy a subir. Si lo asimilamos al lado, él no era cristiano, y si lo asimilásemos al lado cristiano, ¿qué diríamos nosotros, hermanos? Dios dice que en nuestro caminar, querido hermano, vamos a llegar a estar aquí arriba. Pero en algún momento, querido hermano, vas a ver que algo va a venir y el enemigo mismo. Por eso dice, ¿no? Que en el monte más alto vienen tempestades, problemas y muchas cosas. Cuando tú estás aquí arriba, querido hermano, también viene eso. ¿Cómo tendríamos que afrontar todo eso? De rodillas. Me ha llegado mucho esa frase de él, dice, porque de rodillas nadie se cae. No he escuchado decir eso a un cristiano, pero sí a un inconverso. De rodillas, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Si tú estás parado y empiezas vienen personas y te empujan, ¿qué haces? Te caes, ¿no ve? A ver, estate de rodillas. Ve, por si acaso, esto lo he hecho realidad. He hecho, a ver, no es solo leerlo, a ver, veremos si funciona. Y me he arrodillado y le he dicho, a ver, amor, empújame, le he dicho. Me he hecho a empujar. Y mi suegra más. Y me dice, ¿y por qué no te caes? Y le digo, porque de rodillas no me derrumbas.
Se ha pasado al final, me ha dicho, te perdono, me ha dicho. No eres el fin. Pero qué verso tan lindo, ¿no? De rodillas nadie se cae. Hermano querido, cuando estás en las peores tempestades, anda de rodillas y dile, Señor, no me interesa estar en lo más alto, pero sí me interesa estar contigo, Señor. No me interesa estar con problemas, Señor, pero me interesa estar a tu lado. Porque de rodillas no me va a derrumbar ni el enemigo, nada. Nada. Por eso esa frase también ha casado y te la comparto. De rodillas nadie se cae. Lo vamos a apropiar, ¿ya? De rodillas el cristiano no se cae. La más. Hasta aquí mi pregunta es, ¿ustedes sabían que la soberbia es una enfermedad? Les digo, están enfermos. No, hermano. Pero miren cómo es la situación. Dios dice, no, les estoy enseñando que hay una enfermedad que se está apropiando de muchas personas y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Yo no sabía que la soberbia era una enfermedad mental. No sabía. Por eso agradezco a mis líderes, en este caso, los pastores, que siempre nos hablan de humildad, de humillación, someterse y todo. Y Señor, gracias Dios por tener a esos pastores que nos enseñan eso. Porque si no nos enseñasen eso, ¿qué pasaría? Yo recuerdo a mi pastor cuando era más jovencito, Pastor Freddy. Él desde pequeño siempre, como era su portabiblias, recuerdo que él siempre sabe estar sirviendo a los demás. Y no me van a dejar mentir ustedes. Y él es el que me ha enseñado que es mejor servir que te sirvan. Por eso si vas a ver a los jóvenes aquí que tienen que de la nada empiezan a ir a servir, ¿saben por qué es? Porque hemos tenido un líder que nos ha enseñado eso. Gracias, papá, por tener a nuestro pastor David, a nuestro pastor Freddy, que nos enseñan eso y nosotros aprendemos de eso. Solo a pastor Freddy se le ha olvidado decirme de rodillas, no te cae, Johnny. Pero, hermano querido, no dejemos que la soberbia o esa enfermedad llegue a nuestras vidas, y menos a la vida de nuestros hijos. Reitero una vez más, una decisión de nosotros repercute en quiénes. Usted, la última parte de Saúl, ¿ustedes creen que sus hijos merecían morir? Jonatán, amigo cercano de David, ¿merecía morir? ¿Por qué murió? ¿Fue su decisión o otra decisión? La decisión de su padre. Mira esta parte. No es como empiezas, sino como terminas. 1 Samuel 16:13 dice, ¿no? Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió de él, se despidió y se fue a Ramá. Tenemos otro siervo que había sido escogido por Dios y también había sido escogido para ser rey como tal. Y David dice que en ese momento, al igual que Saúl, ¿cómo estaba? Sirviendo humilde, tranquilito, sencillito, y estaba cuidando ovejas, estaba aprendiendo muchas cosas. Y me gusta mucho esta parte donde cuando Dios le confirma a Samuel y le dice, levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuántas veces Dios habrá dicho así cuando nos ha llevado a su camino? ¿Cuántas veces habrá llegado a la vida de nuestros pastores y había dicho, anda donde él, visítalo, porque él es
Él tiene que servirme, él tiene... Entonces anda a las visitas. Anda, anda. Y es donde Dios le dice a Samuel, anda, donde David. Él es. Y David, de forma humilde, sencilla, al igual que Saúl, él recibe y dice, amén, Señor, gracias. Gracias. ¿Qué más pasa? Segunda Samuel 11, 4, 5 dice rápidamente, por favor, hermanos, dice, ¿no? Ya, cuando ya estaba como rey, ya había pasado muchas cosas y pasa algo tremendo. O sea, hermano querido, no quiere decir que al ser cristianos, es como decía del Monte Everest, no van a venir problemas, tempestades y no va a venir el enemigo a hacerte caer. Difícil. Y estaba David ya como rey y ahí es donde pasa algo inusual. Dice, ¿no? Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, Betsabé. Recién había terminado los ritos de purificación. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Pasa algo fuerte. David ya era rey. Y él podía hacer lo que quería siendo rey, ¿verdad? Es un momento, querido hermano, donde el enemigo puede venir a afectarte o a querer agarrarte y no te va a soltar. Lo hizo con Saúl, lo hizo con varios personajes de la Biblia. Y ahí es donde llega David y David dice, no, tráigame a esa mujer. No le interesaba otras cosas, es verdad. No le interesaba que tenía esposo, nada. Y ahí, hasta ahí, ha incumplido algo que era un mandato, ¿no? No codiciarás. Y nada sería eso. Posterior a eso, ¿qué es lo que pasa? Ahí empieza a haber algo fuerte. No solo empieza a codiciar, sino ¿saben qué empieza? Ahí también ingresa la soberbia un poco en David. ¿Y sabes qué hace él? Yo soy rey. Yo quiero a esa mujer. Y algo me impide tenerla. ¿Quién era? Su esposo. ¿Qué hace con el esposo? Uy, ¿han visto que al principio hemos dicho que empiezas a maquinar, a tener pensamientos malos? ¿No se acuerdan que decía Crónicas? Y ahí empieza David a decir, ¿y cómo me deshago de él sin que nadie sepa? Tengo que deshacerme de él, pero nadie me tiene que culpar. Y empieza a ser un proyecto muerte. ¿Qué dice? Mándanlo al frente y fácil lo van a matar. Qué pensamiento, ¿no? Y nadie va a decir nada de mí porque ha muerto en guerra. Está bien pensado, ¿no? Bien maquinado estaba eso, ¿no? Y todo pasó así. Y David ya había cometido un error, había pecado. Y era el Hijo de Dios. Hasta ahí, querido hermano, decimos que no estamos librados de cometer errores, hermano. No estamos librados de cometer malas decisiones. No estamos librados. Pero hay algo que llama la atención en esta parte. Mira, 2 Samuel 12:13 dice, y ahí viene el profeta Natán y le empiezas a decir con un tipo de historias. Y le dice, Señor rey, le dice, ¿y qué pasa si alguien hace esto, alguien hace eso? Y el rey dice, yo lo mato. Y ahí Natán le dice, rey, eres tú. ¿Sabes, querido hermano? En estos dos relatos que les he mencionado, hay dos confrontaciones. Primero Samuel va donde Saúl y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho? ¿Por qué has decidido mal? Y Saúl, ¿qué le dice? No, yo no he hecho eso, no. Ha negado. Pero aquí hay otra confrontación y Natán le dice, eres tú, rey. Pero aquí cambia la historia. O bueno, el relato es diferente. Dice que David admitió ante Natán
Y dice, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Y de ahí viene pues este Salmo 51. Mira que dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. ¿Se recuerdan el primer versículo que les he compartido? ¿Qué decía? Y si humillare mi pueblo, me busca, me ora. ¿Qué dice él? Yo voy a levantarte otra vez. ¿Qué le faltó a Saúl? ¿Qué le sobró a David? Nada hacia eso. Ha hecho un cántico, le está dicho, Señor. Él ha empezado a humillarse tanto y dice que ha doblado las rodillas y le dice, Señor, he hecho mal. Como les decía, queridos hermanos, no estamos libres de cometer errores, pecados, decisiones malas. Pero cuando tú cometas, ¿qué dice Dios? Ven y humíllate. Yo hago el resto, pero quiero que te humilles. Quiero que te humilles. Sé que has cometido ese error, sé que has cometido ese pecado, pero podemos solucionarlo los dos, tú y yo. Tú solo no, conmigo. Y lo primero que David hace es decir, Señor, he pecado, he hecho mal. ¿Qué decisión tan mala he hecho? Señor, ¿cómo he podido maquinar eso? ¿Cómo han podido matar a esa persona? Y empieza a humillarse y le dice, Señor, por favor. Y es por eso que le dice, no, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ves a un David que estaba arrodillado y decía, Señor, qué mal he hecho. Si hasta ahora hemos cometido errores, hermano, aquí tienes la respuesta. ¿Cuántos errores pequeños o grandes hemos hecho? Yo, ustedes. Y lo primero que uno hace, o personalmente así era, Señor, solo tú. Yo podría matarme, pero prefiero que tú me mates. Pero sé que no lo vas a hacer, porque tu propósito no está cumplido todavía. Si hasta ahora Dios te da oportunidades, querido hermano, es que el propósito todavía no se ha cumplido. El propósito de Dios, no tu propósito, de Dios. ¿Y saben lo que pasa con David? Es bien bonito. Y a mí me ha llenado como padre de familia. ¿Sabes por qué? Mira, Primera Crónicas 29, 27, 28 dice: fue el rey de Israel durante 40 años, de los cuales reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Murió en tranquila vejez, cargado de años, riquezas y honores. En el lugar reinó su hijo Salomón. Quiero ir a esto, querido hermano. Y esto me ha llegado a mí. Dice, murió en tranquila vejez. La pregunta que yo me hacía, decía, no, Señor, si este momento fuera el tiempo de mi partida, ¿cómo partiría? ¿Tranquilo o intranquilo? Intranquilo porque no te he podido pedir perdón por todas las cosas malas que he hecho, porque no he asumido lo que he hecho en alguna circunstancia. ¿Cómo me moriría? ¿Cómo murió Saúl? ¿Tranquilo o intranquilo? Intranquilo.
porque lo único que él decía, quiero matarme. Pero Crónicas dice algo bien hermoso de parte de Dios hacia nosotros. Dice, ustedes, cuando yo venga y los busque para llevarlos a mi lado, ¿qué tienen que estar? Dice Dios, tranquilos. ¿Sabes? Hay algo bonito. David decía, Señor, he hecho todo lo que tú me has dicho. Ahora sí, Señor, llévame. Estoy tranquilo porque sé dónde lo estoy dejando a mis hijos. Estoy tranquilo porque sé lo que he hecho. Y lo que estoy tranquilo es más porque yo te he hecho caso, Señor. Y cuando he cometido errores, Señor, me he humillado. Nada sería eso, dice, ¿no? Mira lo que dice, lo que sigue. Murió tranquilo en vejez, cargado de años. ¿Qué más dice? Riquezas, honores. ¿Cómo murió David? Murió con todo. ¿Cómo te gustaría irte a ti, querido hermano? Y lo que sigue es algo hermoso. ¿Sabes qué dice? En su lugar terminó su hijo Salomón. David tuvo la opción, la oportunidad de decidir. Y esa decisión iba a llevarlo a muchas cosas. Si él no se hubiese humillado en ese entonces, ¿sabes qué pasaba? Pasaba lo mismo que con Saúl. Pero ¿qué es lo que hizo David? Se humilló. Él dijo, hasta aquí la enfermedad de la soberbia, no más. Si aquí la soberbia ha llegado a mi vida como rey, Padre, te entrego esa soberbia. Ya no quiero reinar solo yo, quiero que reines tú conmigo. Y sabes, querido hermano, lo bonito es lo que dice al final. La herencia que David dejó, ¿sabes qué es? Que su hijo continúe su legado. ¿Qué es lo que te gustaría a ti, querido hermano, para tus hijos? ¿Qué es lo que te gustaría a ti para tu vida? La enfermedad de la soberbia, hermano, está en nosotros. Está en nosotros. Estamos viendo esa enfermedad con muchas personas que están haciendo muchas cosas, ¿sí o no? Lo vemos, ¿sí? Mismo en nosotros podría estar la soberbia. Pero querido hermano, ¿cómo quieres terminar? En la oración que me hacía estos días y mismo esta mañana le decía, Señor, de rodillas no me caigo. Tal vez voy a estar más arriba, Señor, pero Padre, que cuando yo esté arriba, siga llegando a tu humildad en mí, porque no quiero que esa soberbia salga de mí, porque dice que está dentro de mí. No quiero que salga. Quiero terminar como David. Quiero en algún momento que mis hijos o mis hijas estén aquí adelante. Cuando venía con Sally en el camino, y es a ella la que le estaba compartiendo lo que iba a compartirles, y le decía, sí, esto me ha enseñado Dios. ¿Sabes qué dice ella? Y me he puesto a llorar en el camino. ¿Sabes qué ha dicho? Papá, cuando ya sea más grande voy a predicar igual que vos, ¿no ve? Papá, voy a estar no igualito ahí. ¿Me van a decir también pastora? ¿Sabes qué dije, hermano? Papá, no estoy haciendo mal, gracias. Gracias, papá. Mi hija me vio en momentos difíciles. Gracias, papá. Cuando estábamos en el hospital con Sally, en este tiempo que hemos pasado con mi esposita, la primera que oraba, ¿sabes quién era? Mi hija. Y ella decía, papá, Dios no nos va a fallar. Papá, Dios va a hacer un milagro. Papá, Dios va a hacer esto. Y en el camino ella igual dijo lo mismo. Tengo tanto que agradecer a Dios, papá. Dios ha hecho un milagro. Cuando llegó mi hijita Elena a la casa, vi algo bien lindo en mi hija, que nunca pensé ver. Sally, en vez de agarrarla, abrazarla, ¿sabes qué hizo?
se puso de rodillas y lloró. Y dijo, papá, ¿cómo Dios puede ser tan bueno conmigo? Me ha hecho caso. Yo he orado que mi mamá esté bien y mi mamá está aquí. Yo he orado que mi hermanita esté sanita. Mi hermanita es un milagro. Una niña de 6 años, querido hermano. En algún momento de mi vida yo creo que he podido llegar a que mi soberbia suba. Y en los pecados que yo he cometido, gracias a Dios he podido humillarme y le he dicho, Señor, no puedo sin ti. Y ahora veo y digo, Señor, gracias porque no me has soltado como David. Gracias porque veo en mis hijas las ganas y dice, qué lindo es que tu hija te diga, papá, voy a ser pastora. Papá, voy a hacer esto. Y cuando yo le cuento muchas cosas a mi hija, de todo lo que Dios me ha hecho vivir. Y ella me dice, papá, ¿a los cuántos años yo puedo viajar? Yo voy a ser misionera igual, ¿no ve? Qué bonito es que tu hijo te siga, hermano. Qué bonito es que Dios te siga. Y sabes, David no ha tenido intranquilidad de irse. David ha estado tan tranquilo y que ha dicho, le estoy dejando en un buen lugar a mis hijos. Le estoy dejando en un buen lugar y les he enseñado que lo primero que tenemos que hacer es servirle al Padre. Eso les he enseñado. Y por eso dice la palabra, murió en tranquila vejez. Hermano querido, ¿cómo quieres estar tú? Joven, ¿cómo quieres estar tú? ¿Tranquilo o intranquilo? ¿Sabes, querido hermano? Si tú tienes hijos, creo que lo mejor que el hijo te puede decir es, papá, me quiero bautizar, papá, quiero hacer esto, quiero ir al este. Son preguntas muy fuertes y lindas a la vez. Ay, mi hija me mata con preguntas y hasta me dice, papá, ya va a ser vacaciones, quiero ir donde mi tío Marcos, me tiene que enseñar a lavar. Hermano, esas ganas. Con razón, Pastor Freddy, Pastor David decían, ¿no? Qué lindos son que los hijos alaben a Dios. Veo a mi hija esta mañana, nadie le dice que tiene que levantar la mano, nadie le dice que tiene que clamar y ella está levantando la mano, saltando. ¿Y sabes qué yo digo? Gracias, papá, porque yo te he entregado a ella cuando era niña. Y gracias por agarrarme en los pecados que he cometido. Y tú no me has soltado. Y no he tomado una mala decisión. Y ahora estoy tranquilo. No seré viejo, pero estoy tranquilo. Y sé la herencia que le voy a dejar a mis hijos, a mis hijas en este caso. Y yo también ahora veo a mis pastores y los veo y sé cómo ellos también se deben sentir y decir, sé cómo están mis hijos. Están en la herencia que yo quiero que tengan. Y sabes, querido hermano, si tú eres papá, dile, Señor, quiero estar tranquilo como David. Quiero tener todo lo que tú me des. Y al final, quiero que mi herencia te sirva, así como yo he servido. Hermano, te animo y te invito a que te pongas de pie. Y termino con la parte de Crónicas donde dice, y si humillare mi pueblo. ¿Qué más dice? Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo le escucharé. Perdonaré sus pecados. Nada sería eso, le voy a devolver lo que ella se merece. Y sabes, querido hermano, nuestro Padre Dios quiere devolverte muchas cosas de lo que el enemigo te ha hecho perder. Y en algún momento le vamos a decir, Señor, estoy como David y voy a tomar decisiones.
Este tiempo es de decisiones, querido hermano. Es de decisiones. Decide con Dios. Y no dejes que la enfermedad de la soberbia llegue a tu vida. Más bien dile: Señor, me humillo a ti. De mañana te buscaré. Todo el tiempo que yo tenga, Señor, voy a estar ahí. Te voy a clamar. Y cuando cometa pecado, Señor, voy a venir a tus pies a pedirte perdón. Y te voy a decir: solo tú, Señor, tu justicia va a estar conmigo. Allí donde estás, amado Señor, te doy gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque abres nuestros ojos, Señor. Qué ciegos a veces somos, Señor, que no sabemos que hay enfermedades que son sigilosas y llegan a nuestra vida, Señor. La soberbia que no deja que nos humillemos ante ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos dejado que esa soberbia nos venza, Señor? ¿Cuántas veces hemos dejado que esa soberbia, Señor, ese orgullo, Padre amado, pueda llegar a nosotros, Señor? Y en muchas oportunidades hemos pecado, Padre. Pero, Señor, sabemos de tu amor, Padre. Sabemos que tu amor restaura, Señor. Sabemos que tu amor dirige, Señor. Y gracias, Padre amado, por tenernos a tu lado, Señor, por no soltarnos, Padre amado, y por bendecir nuestras familias, Señor. Y como David decía, Señor, limpia nuestras vidas, Señor. Borra nuestros pecados, Padre amado. Gracias, Señor. De manera especial, Señor, oramos por nuestro país, por nuestro departamento, Dios. Vemos personas que están con esa enfermedad, Señor. Padre, oramos por ellos, Dios. Oramos, Señor, para que tu mano, tu amor llegue a sus vidas, Dios amado. Que ellos ya no se olviden de maquinar cosas malas, Señor, sino vean el bien, Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, solo queremos estar a tu lado, Señor. Solo queremos humillarnos ante ti, Padre amado. Y también, Dios amado, queremos que nuestros hijos te conozcan, te sirvan y levanten la mano, Señor, y vean tu gloria al igual que nosotros lo hemos visto, Señor. Pero sabemos que eso primero es decisión de nosotros. Es nuestra decisión, Señor. Y Padre, nosotros como hijos, Señor, decidimos en este momento servirte, Señor. Humillarnos ante ti, Padre amado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. No dejes que esa enfermedad llegue a nuestras vidas, Padre. No dejes que esa enfermedad esté en nosotros, Señor. Quita esa enfermedad, Padre amado. Quita la enfermedad, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te agradecemos, Padre. En tu nombre, amado Jesús, Señor. Amén, Señor.